Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi molesta opinión. Hoy vamos a hablar un poquito de libros de cine, como no podía ser de otra manera, pero de libros al fin y al cabo. ¿Y por qué es esto? Pues bueno, porque acabo de terminar de leer la segunda parte de la biografía de Michael Caine, que es esta que tengo aquí. Y bueno, la verdad es que he disfrutado tanto de este libro que os lo quería recomendar y bueno, pues he decidido que aparte de hablar de este libro en concreto, pues iba un poco a hacer una lista de los libros de cine que más me han gustado, los que he leído a lo largo de mi vida, pues para compartirla con vosotros, porque bueno, pues por si alguno no lo conocéis, pues si os puede interesar para que le echéis un vistazo. Evidentemente hay muchísimos libros de cine, yo no quiero hacer una lista de los más importantes de la historia, porque seguramente no tengo capacidad para decir cuál es esta lista. Y es cierto que, pues evidentemente, el ámbito del cine abarca mucho tipo de libros posibles, ¿no? Tenemos biografías de actores, de directores, de todo tipo de cineastas, ensayos sobre el cine, sobre la narrativa, sobre el guión, sobre la industria, cotilleos, libros más orientados a la crónica social relacionada con Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un campo vastísimo. Si dominas el inglés y puedes acceder a libros que en muchos casos no se han publicado en España, pues el campo es más vasto todavía y bueno, es un terreno muy profundo para meterse con él en serio y pretender elaborar una lista de lo más importante. Yo simplemente voy a hablar de los libros de los que he leído a lo largo de mi vida que más me han gustado por unos u otros motivos y quería compartirla con vosotros. Voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace por si podéis o si os interesa pues buscar alguno de estos libros. Ya os digo que algunos de ellos están descatalogados y va a ser difícil encontrarlos, pero bueno, pues si acaso os dejaré el enlace y unas fotos por si lo podéis, os interesa echarles un ojo o intentar conseguirlos, quizá en algunos casos de segunda mano, que eso es un mercado que, bueno, siempre está ahí, ¿no? Y vamos a empezar, como os digo, con Michael Caine, ¿no? Michael Caine creo que es un actor que cae bien prácticamente a todo el mundo, es un tío muy veterano, o sea, lleva pues muchísimos años haciendo cine, es uno de los grandes clásicos. Y hace unos años pues leí esta biografía, esta primera parte de su biografía que salió, Mi vida y yo, que bueno, pues sorprendentemente, en contra de lo que suele ser habitual en estos casos, parece ser que está escrita por él, aquí no se habla de nadie que le haya ayudado para escribirla y nada, y la verdad es que la biografía, en este caso la primera parte, que solo llega más o menos hasta el año 92 de su carrera, pues una biografía divertidísima. El tío tiene un sentido del humor, bueno, ese sentido del humor que siempre hemos intuido o incluso visto explícitamente en muchas de sus películas, y bueno, aquí hace gala de él. La verdad es que el libro es muy, muy divertido, muy entretenido, cuenta su vida desde, pues lógicamente desde que era pequeño en Reino Unido hasta que se convirtió en una estrella, y ya os digo, es un libro que solo abarca su carrera hasta el año 92 más o menos. Y bueno, me dejó tan buen sabor de boca aquel libro que cuando salió esta segunda parte que os he mostrado antes, en el año 2019, pues en cuanto pude me hice con ella. Y bueno, esta segunda parte en realidad no es una segunda parte, es más bien un remake, no es que continúe en el momento en que dejó la primera, sino que una vez más vuelve a contar un poco su vida desde el principio, con lo cual los que no hayáis leído la primera, pues no os sintáis obligados a comprar las dos, con comprar este segundo posiblemente vais a tener un vistazo bastante general de la vida de Michael Caine. Y en este caso, pues su historia abarca más o menos hasta el año en que rodó la segunda parte de Batman, Caballero Oscuro, aquel Harry Brown y aquella segunda versión o remake, como lo queráis llamar, de La Huella. El libro sigue teniendo el mismo estilo del primero, la verdad es que es divertidísimo, se lee como el que come pipas. El único problema, entre comillas, que yo le veo es que, bueno, tanto en este como en el otro, los dos llevan, por lo menos en la versión española, la palabra vida en el título, y es de lo que más habla Michael Caine. Es cierto que, evidentemente, habla de sus películas, su carrera se la debe al cine, lógicamente, de su trabajo como actor, pero habla más de su vida, de su familia, de sus gustos, de sus hobbies, de sus viajes, de cómo disfruta la jardinería y de comprar viviendas en otro momento de su vida en distintos puntos del globo, más allá que entrar en detalle de los rodajes de las películas. Evidentemente habla del cine, habla de sus películas, pero no se extiende demasiado en ninguno de los rodajes ni en dar detalles de cómo se transcurrieron estos. Esto quizá decepcione un poquito a algunos de nosotros, pero bueno, ya os digo, es una lectura muy, muy, muy interesante, muy divertida, muy amena, y la verdad es que si os gusta Michael Caine, que coño, no tendréis corazón si no os gusta, pues lo vais a disfrutar muchísimo si no lo habéis leído. Ya os digo, no hace falta que leáis las dos, si os apetece, evidentemente fenomenal, pero bueno, con comprar esta segunda parte, digamos, pues creo que podéis tener una idea muy interesante de cómo ha sido la vida de Michael Caine. Ya os digo, un libro o dos llenos de sentido del humor y en el que, bueno, nos explica pues
entre otras cosas sin ningún tipo de afectación, pues porque en un momento dado pues ha hecho cosas que se le ha criticado de algunos sectores, desde mi punto de vista, equivocados, de hacer películas puramente alimenticias, como la de Tiburón, famosa, que era La venganza, que era un bodrio, pero bueno, que él reconoce que la hizo en su momento pues por ganar dinero para comprar una casa. Esto ya lo he hablado en algún otro vídeo, me parece absurdo criticar este tipo de cosas en los actores. Al fin y al cabo todos trabajamos por dinero, todos hacemos en nuestro trabajo cosas repetitivas que no nos apetece hacer, pero tenemos que hacerla porque es nuestra vida, y evidentemente la nuestra no tiene nada que ver en general con la de Michael Caine. Él tiene otro nivel de vida, pero el precio de esa vida que tiene él es hacer ese tipo de películas y continuar generando ingresos, pues no siempre con películas que te reporten un Oscar, sino con todo tipo de films. A mí me parece absolutamente respetable este tipo de cosas, como ha hecho tantos actores, como también se le critica mucho a Robert De Niro, un actor que evidentemente no tiene ya nada que demostrar, ni debe nada a nadie, y si el tío se saca unos millones haciendo películas que a nosotros nos parecen paquetes o bodrios todos los años, pues solo él, ojalá pudiera hacerlo yo. Ya os digo, biografía de Michael Caine, tanto Mi vida y yo como La gran vida, recomendables totalmente al 100% y muy muy divertidas. En el siguiente libro que os voy a recomendar, desde luego no voy a pecar de originalidad. A cualquier cinéfilo, a cualquier persona que le guste el cine y a cualquier persona que haya estudiado un poquito el tema, si le pedís que os haga una lista de los 3 libros más interesantes sobre el cine, evidentemente este lo va a poner, si no el primero, entre los 3 primeros con toda seguridad. El cine según Hitchcock, un libro elaborado a partir de las conversaciones que el mago del suspense tuvo con François Truffaut. Este es un libro que se escribió en el año 66, esta edición que os he enseñado, la que tengo yo, es una de Alianza Editorial del 85, pero bueno, desde entonces se han hecho infinidad de reediciones, porque es un libro que, bueno, siempre está vigente, y que seguro que no está descatalogado, aunque evidentemente no va a ser este que os he enseñado. El cine según Hitchcock pues parte de un movimiento que surgió sobre todo de la crítica francesa de Cahiers du Cinéma, donde, bueno, pues pasaron, digamos, o revisitaron, o revisaron, o reevaluaron la importancia de algunos cineastas, sobre todo norteamericanos, o que trabajaban en Hollywood, y empezaron a dar un giro a la situación. En aquel momento Hitchcock evidentemente era un director famosísimo, de los más famosos de la historia, era uno de los pocos directores cuyo nombre pues resaltaba por encima del título, y era un director de éxito, taquillero, y que funcionaba muy bien y que daba muchos beneficios a los estudios. Pero pocos le consideraban algo más que un mero artesano o un profesional que hacía las películas y punto. Fue este movimiento que generó esta corriente de ideología del cine de autor de la crítica francesa de aquella época, pues en que empezó a decidir que este tipo de directores, entre ellos Hitchcock, eran mucho más que puros profesionales del cine, sino que eran autores completos, cineastas con gran talento y artistas, en definitiva, ¿no? Fruto de esta historia, de este movimiento, Truffaut, que adoraba a Hitchcock, pues preparó un enorme cuestionario de unas 500 preguntas, creo que son, que a lo largo de diferentes sesiones pues le planteó a Alfred Hitchcock, y en ellas pasan revista pues a toda su carrera. La verdad es que es un libro maravilloso, pocos libros te van a enseñar tanto de cine como este. Hitchcock se mete a saco en explicar por qué tomó ciertas decisiones, sus conceptos narrativos, habla sobre sobre los actores con los que trabajó, con los guionistas. Y bueno, la verdad es que es una entrevista extensísima en la que un director maravilloso como era Truffaut entrevista a otro director maravilloso, y se nota que las preguntas que hace pues sabe de lo que hablan y van al grano, y lo que consiguen es sacar pues eso, unas respuestas muy muy interesantes que hoy en día, 60 años después prácticamente, siguen totalmente vigentes, y que cualquier persona que quiera saber un poco sobre cine, pues no me gusta utilizar el término obligatorio porque es un poco pedante, pero que creo que es interesantísimo para toda persona que le interese algo el cine, más allá de que sea un mero entretenimiento, sino que quiera saber cómo funciona por dentro y cómo son sus mecanismos narrativos. El cine según Hitchcock, desde luego, un libro que os recomiendo a todos si no conocéis. Es una gozada, una maravilla, una masterclass sobre cine, y desde luego un libro de 10 y súper recomendable. Posiblemente, si de esta lista de libros que os voy a comentar o recomendar solo tenéis que elegir uno o dos, este debería ser uno de ellos. Pasamos a otra biografía, en este caso de un actor que se escribió en el año 88 y que yo compré en España en una edición de Ediciones B del año 98. El hijo del trapero de Kirk Douglas. Kirk Douglas
Para mí es uno de mis actores favoritos clásicos, es un tío que posiblemente quizá no fuera el mejor actor de su generación, pero es un actor que tiene una fuerza en pantalla difícilmente comparable con otros. Cuando aparecía en el fotograma, la verdad es que atrapaba la atención del espectador y tenía una fuerza y una energía que trascendía a todos los planos. La verdad es que era un tío tremendo en pantalla, una auténtica bestia que para mí, desde luego, como digo, es uno de mis favoritos de todos los tiempos, iba a decir, porque es cierto que es un hombre con una carrera tan larga que trabajó durante muchas décadas, empezó durante la época de los grandes estudios y evidentemente pues ha muerto hace poco, evidentemente no ha hecho películas hasta que tenía 100 años, pero sí que ha trabajado durante muchas décadas. La biografía, teóricamente, también está escrita por él, tiene pues una energía y un estilo muy vigoroso, como era él en pantalla, y bueno, nos cuenta, pues evidentemente, sus vicisitudes para poder crecer en Hollywood y pues nos habla también de los entresijos desde el cine clásico de aquella época, la época de los grandes estudios, cuando el cine como industria se construyó. Lo que más me sorprendió de este libro, aparte que me pareció divertidísimo de leer y muy entretenido, es descubrir ese Kirk Douglas que yo en aquel momento no conocía. Para mí Kirk Douglas era desde luego una estrella, un actor fantástico, pero desconocía absolutamente su faceta como productor, ¿no? O sea, evidentemente yo sabía que había trabajado en Espartaco, pero lo que no sabía es que la producción de Espartaco la había movido él, ¿no? Él había sido el productor que había estado detrás de poner en marcha aquel proyecto, y me gusta mucho, pues aparte de que él habla de su relación con Stanley Kubrick en aquel proyecto, él había trabajado con él en Senderos de Gloria y lo recomendó para terminar la película. Y bueno, es cierto que es famoso aquello que comenta en este libro, que se puede leer aquí, que pues no tuvo una relación fácil con Stanley Kubrick, del que no habla muy bien, y él habla de que dice, bueno, pues que el talento no tiene nada que ver con tu condición de persona o tus valores humanos, y que bueno, que Stanley Kubrick, que hay gente con talento y sin talento, y que Kubrick era un hijo de puta con talento. En aquel caso él comenta, como decía antes, una cosa que me gustó mucho cuando lo leí, que comentaba la injusticia que se produce a veces en el cine, ¿no? Es cierto que las películas son un esfuerzo colectivo, y digamos que atribuir su mérito de su resultado a una sola persona, que en el mundo de hoy normalmente es el director. Ha habido épocas en las que se hablaba más del productor, se habla de guionista, se habla de la estrella, pero bueno, hoy en día los directores normalmente son los máximos responsables, o por lo menos la cara que aparece al frente de un proyecto. Él hablaba de que le parecía súper injusto, citando el caso de Espartaco, de que una persona lea un libro, compre los derechos de la novela, contrate a un guionista, supervise el guión, busque la financiación, contrate a las estrellas, contrate al director, ponga en marcha la película, se dejen los huevos para que la película salga, y cuando la película se estrena, aquello es una película de Stanley Kubrick. Entonces, es cierto que esta injusticia existe, habrá casos que más o menos, pero es cierto que hay películas que se atribuyen a una persona, sea quien sea esta, de una forma a veces injusta. Es cierto que esta historia, El hijo del trapero, esta biografía, pues a veces uno intuye, y si lee otros libros del mismo tema, ve que no es que mienta, pero Douglas posiblemente se inventa alguna cosilla. Y bueno, por ejemplo, un ejemplo de esto es el caso de Dalton Trumbo. Dalton Trumbo era un guionista que estaba en la lista negra de los Estados Unidos en aquel momento, con lo cual no podía escribir guiones firmándolos con su nombre, porque aquello era absolutamente repudiado por los estudios y lógicamente impedía que la película se realizase. En este caso, Trumbo escribió el guión de Espartaco con otro nombre, y bueno, aquí Kirk Douglas se atribuye el mérito de haber sido él quien había puesto los huevos en la mesa y había dicho, mira, se acabó, aquí firmas con tu nombre y punto. Hay otros libros, otras fuentes que no dicen que esto no es exactamente así, pero bueno, vamos a obviar esto, vamos a obviar la realidad y hagamos como se decía en El hombre que mató a Liberty Balance, pues hombre, entre realidad y leyenda, vamos a imprimir la leyenda, y es lo que no vamos a creer. En resumen, El hijo del trapero, una biografía muy divertida de una gran estrella, de un gran actor, de un gran amante, un tío que bueno, pues no dejaba títere con cabeza, un auténtico fucker, y en el que, bueno, relata parte de su carrera profesional, pues la cantidad de romances que vivió en aquella época. Un libro muy, muy recomendable para todos. Otro libro que me gustó mucho y que leí, pues bueno, en aquellos 80 en los que yo empezaba a interesarme por el cine más allá del hecho de ver películas para divertirme, y que es este que compré en aquella época, que es este, Hawks según Hawks. Este es un libro del 88 y es un poco un caso parecido al de Truffaut con Hitchcock.
Joseph McBride, un historiador de cine, un experto en cine, entrevistó a Howard Hawks, otro de aquellos directores del cine clásico que, bueno, pues estaba considerado poco menos que un profesional, un artesano. En la época de los estudios, pues estabas contratado por un estudio, el domingo acabas de rodar un western, el lunes empezabas a rodar una comedia y al mes empezabas a rodar una de intriga. Y bueno, en aquella época pues la gente eran profesionales sin más del género, no se hablaba de ellos como autores ni como artistas ni nada parecido, hasta que, bueno, como he explicado antes, esto cambió a partir de los 60 aproximadamente. Joseph McBride entrevista a Howard Hawks, un director mítico, pues autor de westerns y comedias tan clásicas como Río Bravo, Los caballeros prefieren rubias, Luna Nueva, El Dorado, Atari, bueno, interminable la lista de títulos de este hombre, que hoy en día están consideradas casi todas ellas obras maestras y que, bueno, de las que él habla sin ningún tipo de afectación, con toda la naturalidad del mundo, y la verdad es que es otra maravilla ver cómo este hombre habla de su cine, cómo habla de ello con toda naturalidad, cómo explica pues el desarrollo, el trabajo con los guionistas, con los actores y demás. Otro libro, en este caso bastante finito, se lee muy rápido, que os recomiendo mucho si os interesa un poquito el cine de Hawks y sobre todo, o también el cine de aquella época. ¿Qué os puedo decir de Billy Wilder, no? Pues Billy Wilder, pues otro de los maestros de la comedia, otro de esos genios que, como Woody Allen, pues empezaron escribiendo guiones, pero bueno, luego se dieron cuenta que sería mejor que ellos mismos los dirigiesen, y que evidentemente tiene un montón de libros dedicados a ellos. Y aunque hay una de conversaciones con Cameron Crowe que se equipara un poquito también al tema de Hitchcock, ¿no? El que hizo Truffaut con Hitchcock, es una fórmula que, como sabéis, pues se ha intentado o se ha repetido en muchas ocasiones, una entrevista a profundidad con un director en la que hablar sobre todo sus trabajos. Pues aunque, como digo, la de Cameron Crowe es bastante famosa, digamos igual la que más, a mí me gustó más este libro, a ver si no se ve bien. Nadie es perfecto, las conversaciones de Billy Wilder con Helmut Krasser. Aquí tenemos pues otro repaso a la vida de este genio, ¿no? Wilder es un tío con un montón de Oscars, sabemos pues La tentación viva arriba, Con falda hacia lo loco, Perdición, Día sin huella, El crepúsculo de los dioses, Testigo de cargo, o sea, obras maestras, casi todo ello, y que tiene un montón de Oscars pues como director y como guionista de estas películas. Es evidentemente un tío con un talento enorme, con un sentido del humor extraordinario, con una capacidad, un ingenio brutal, y evidentemente una conversación con él pues tenía que dejar traslucir todo esto, y la verdad que es un libro que se disfruta muchísimo. Cuando hablas con esta gente que trabajó en la época de los grandes estudios, pues con Cary Grant, con Marilyn Monroe, con toda esta gente, pues evidentemente no puedes más que sentarte, abrir los ojos y escucharle pues como extasiado viendo lo que cuenta, sobre todo si es un tío con el ingenio que tiene Billy Wilder. Es divertidísimo verle hablar de sus trabajos con Marilyn Monroe, de hablar de ella, de cómo en Con falda hacia lo loco pues era capaz de rodar una escena en la que tenía un montón de diálogo en un solo plano, y luego en una escena en la que solo tenía que decir una frase tenía que repetir 80 veces porque no se acordaba. Y bueno, él reconoce que era una mujer terrible para trabajar con ella, pero que él era fantástica en pantalla y que era una auténtica estrella, y siempre que podía trabajaba con ella, aunque esto le costase luego su época de rehabilitación, como él comenta con cierta gracia cuando le preguntaron, después de no sé si era el rodaje de Con falda hacia lo loco o algún otro parecido que hizo con ella, le preguntaron que si ya estaba superando el haber trabajado con Marilyn Monroe, y decía, bueno, ya me encuentro mejor porque ahora al menos puedo mirar a mi mujer sin tenerle los deseos de darle una paliza. Un genio, divertidísimo, y que pues este libro desde luego os recomiendo al 100%, lo mismo que los anteriores, si no, no estaría haciendo esta lista, lógicamente. Me vais a permitir que ahora vamos a dedicar un espacio a Alien, sobre todo a la primera película, aunque un poquito a la saga. Como sabéis, en el año 79 se estrenó Alien. Y bueno, ¿qué ocurrió? Yo vivía en Bilbao en aquella época, he visto que en España se estrenó el 79 en septiembre, yo no estoy seguro de si en Bilbao en aquella época se estrenó también allí, porque en aquella época no solo había mucha separación entre el tiempo o la fecha en la que se estrenaba una película en Estados Unidos y en España, sino que incluso a veces había retraso entre lo que se estrenaba en Madrid o lo que se estrenaba en provincias. Bueno, en cualquier caso, yo en aquella época, cuando se estrenó la película, que tenía muchas ganas de ver, porque había visto algún tráiler en televisión, aunque es cierto que en aquella época evidentemente no había tanta información previa como ahora, pero bueno, había visto algún tráiler, una película de terror espacial, pues me atraía muchísimo. ¿Y qué ocurrió? Pues que la película se estrenó,
se calificó como recomendada para mayores de 14 años y yo no los tenía todavía. En aquella época, no sé exactamente la fecha, tendría 12 o 13 años, con lo cual, pues no pude entrar a verla. Fue meses después, al año siguiente posiblemente, una vez que vine a Madrid a visitar a un tío mío, que bueno, pasamos por la Gran Vía, yo me quedé mirando como un perrito el cartel de Alien, que seguía en pantalla. En aquella época las películas aguantaban en el cine muchísimo más que ahora, y me preguntó, hijo, ¿qué te pasa? Y le dije, pues mira, que quiero ver esta película y es imposible porque no tengo la edad. Mi tío se fue al portero, no sé qué le contó, me imagino que le diría algo así, conociendo a mi tío, de que yo tenía cáncer y me iba a morir en 2 meses y que por favor me dejara entrar a ver la película, y entramos a ver la película que tantas ganas tenía de ver. La disfruté muchísimo, pero ¿qué pasó? Que la película no me sorprendió nada. ¿Y por qué no me sorprendió nada? Pues básicamente por culpa de este libro. De este libro, o mejor dicho, de este cómic, que yo ya había leído antes de ver la película. Este cómic se publicó pues a la vez más o menos que esta película. Es un cómic de Archie Goodwin y Walter Simonson, escrito por Goodwin y dibujado por Simonson, dos auténticas leyendas del cómic estadounidense. Y bueno, era un poquito fruto de la corriente que había en aquella época. En aquel momento era muy habitual que se hicieran novelizaciones o versiones del cómic de las películas. Esto yo creo que venía dado pues porque, claro, uno iba al cine, tenemos que entender cómo funcionaba en aquel momento las cosas. Uno iba a ver una película al cine, la podía ver las veces que pudiera mientras estaba en el cine, como os digo, antes estaban meses muchas veces las películas de éxito, pero una vez que la quitaban del cine se acabó. En aquel momento las televisiones que habían igual tardaban en emitir aquella película años, no había todavía videoclubs, y en cualquier caso cuando los videoclubs salieron las películas tardaban. No es como ahora en la que tú te ves una película al cine y por medios legales o ilegales la tienes en casa disponible a los pocos días en muchos casos, o directamente la tienes en una plataforma en la que puedes verla las veces que quieras. En resumen, que tú ibas a ver la película y se acabó. Si querías rememorar aquella sensación, tenías que recurrir a novelizaciones, a cómics y demás, y por eso se hacían estas cosas. Para que la gente dijera, no puedo ver la película otra vez, pero bueno, tengo el libro o tengo el cómic. ¿Qué ocurre? Que era muy habitual que estos cómics, cuando se empezaran a preparar, pues no tuvieran todavía, no tenían acceso a material de producción definitivo. Hay cómics en los que ves que los diálogos no tienen nada que ver, hay situaciones, escenarios que no tienen nada que ver con lo que vimos en la película, incluso máquinas, naves, monstruos, etcétera. En el caso de Alien, de este cómic que os comento, no fue así. La verdad es que, aparte del dibujo de Simonson, que es estupendo, todo lo que aparece en el cómic es absolutamente fiel a la película. El monstruo, las naves, los escenarios, los trajes, incluso los personajes, pues su caracterización es exacta a los de los actores que aparecían en la película, con lo cual te leías el cómic y la película te la destripaba. Ese momento sorpresa de la película, cuando el monstruo aparece del pecho de Kent, pues evidentemente yo ya lo había visto en el cómic, y cuando vi la película pues me gustó mucho, pero la sorpresa había desaparecido. Pero bueno, aún así, el cómic es un gran cómic, está muy bien, es una de las mejores adaptaciones de películas de las que hicieron en aquel momento, y la verdad es que es muy recomendable. ¿Qué ocurre? Esta versión de Bruguera no existe ya. En el año 2012 creo que fue, Diablo Comics hizo una reedición, casi 30 años después, una reedición muy interesante porque primero recuperaba el color original del cómic estadounidense, que en este caso el que hay es otro color, y recuperaba también la rotulación, que en este caso también, que os digo, de Bruguera, pues era un poquito cutre. Yo no tengo este cómic de Diablo, creo que está, bueno, creo que no, está descatalogado. Leí que Diablo lo iba a reeditar este año, a principios de año, y de momento no sé nada. Yo entiendo que posiblemente la editorial está, no sé cómo anda, quizá con el tema de la pandemia pues ha tenido problemas para sacar adelante estos proyectos, y aquí estamos esperando que vuelvas ahí, porque la verdad es que tiene muy buena pinta, el color es muchísimo mejor de la versión que yo tengo, y bueno, en resumen, a ver si sale para poderlo comprar. Pero bueno, en cualquier caso, este cómic fue fantástico. Aquí en España se publicó primero en una revista que no recuerdo su título, se publicó como por entrega, salían 8 páginas al mes, creo entender, y luego se sacó esta recopilación que, bueno, fue la que compré yo y que pues guardo desde entonces, y que me releí tantas y tantas veces. Pero también es responsable de que la película Alien, cuando la vi, pues me sorprendió poco. Este es el primer libro del que hablo, bueno, este caso es un cómic realmente, sobre Alien, pero hay otro que también fue clave en aquella época, en aquel momento, para mí respecto a Alien, que fue este Totem, especial cine dedicado a Alien, el octavo pasajero, que sacó Star. Totem en aquella época pues era el título de referencia del cómic para adultos
europeo y americano a finales de los 70, ¿no? Para nosotros aquello era como el santo grial del cómic adulto. Veníamos de Marvel algunos, y cuando empezamos a acceder a ese tipo de cómic nos pareció que habíamos descubierto un mundo nuevo, como así era. Y este Totem pues publicó este especial, que era una edición de la versión americana, del libro americano sobre cómo se hizo Alien, y que bueno, fue una joya para nosotros cuando lo conseguimos ver en aquel momento. Hay que entender también, como os decía antes, la situación de aquel momento. En aquel momento el acceso al material sobre películas que había no era ni de lejos el que hay ahora. Ahora mismo te metes a internet y hay un millón de páginas hablando de películas, de producciones, de cómo se hizo y tal, y en aquel momento esto era un páramo, y encontrarse un libro como este en el que venía pues información tan detallada de la preproducción de la película, de cómo se había escrito el guión, de cómo se habían hecho los diseños, del rodaje, de los problemas que había habido, de la selección de los actores. Te hablaban de la producción de O'Bannon, del rodaje con Ridley Scott, de diseños de Moebius, de Giger, de Fox. O sea, una auténtica maravilla, una joya para aquellos jóvenes que en aquel momento estábamos deseando encontrar material sobre cine, y que bueno, nos abalanzamos sobre ello en cuanto pudimos. Este cómic, lógicamente, este libro está también descatalogado, pero bueno, en segunda mano se puede encontrar. En cualquier caso, después se han publicado muchísimas cosas sobre Alien. Quiero decir, tampoco creo que sea necesario recurrir a este libro, porque creo que posiblemente, yo no he leído todos porque hay muchísimos, todo este material se haya encontrado pues posiblemente ampliado y expandido en libros posteriores, aunque en algunos casos no traducidos al español. En cualquier caso, este Totem para mí en su momento fue la bomba, y le guardo muchísimo cariño como le guardo a este otro libro, ¿vale? Aliens de Lorenzo Díaz. Este es un libro del 98 y que ya no solo nos habla de Alien, la primera, la de Ridley Scott, sino que bueno, habla un poco del universo Alien, sobre todo de las 4 primeras películas, ¿vale? Vuelve lo mismo que un poco os hablaba antes, a explicar cómo fue la producción del primer Alien, pero también, aunque quizá menos extensamente, habla del Aliens de Ridley Scott, habla del Aliens de James Cameron, del Alien 3 de David Fincher y del Alien Resurrection de Jean-Pierre Jeunet. Un libro completísimo, la verdad es que con muchas fotos y mucho texto. Es cierto que una de las cosas que siempre nos ha pasado a los aficionados al cine cuando hemos accedido a un libro de estos es que nos chirriaba bastante que fuera mucha fotografía de la película, mucha imagen y poco texto, poco contenido, porque lo que queríamos necesitábamos información de cómo se hacían las cosas, y en este libro la verdad es que hay muchísima información muy interesante. Habla de proyectos alternativos, de líneas narrativas que se habían planteado para alguna de estas películas y que luego se cambiaron por lo que sea, y la verdad que ya os digo, un libro muy interesante sobre el universo Alien en general, por lo menos de las 4 primeras películas. Hay un pequeño apéndice sobre películas precedentes a Alien, películas en las que parece que está inspirada y películas que inspiraron después a su vez, y un pequeño apéndice también sobre cómics de Dark Horse, en la mayor parte de los casos inspirados en el universo Alien. El siguiente libro que os recomiendo es un libro sobre las vivencias de uno de los mejores guionistas que ha habido en Hollywood, que es William Goldman, Aventuras de un guionista en Hollywood. Este hombre escribió los guiones de Dos hombres y un destino, de La princesa prometida, de Marathon Man, de Todos los hombres del presidente, de Misery, bueno, un montón de guiones famosísimos, con lo cual pues es una de las personas más cualificadas posiblemente para poder hablar sobre la industria del cine desde el punto de vista del guionista. Es un libro que tiene una segunda parte, se llama Nuevas aventuras de un guionista en Hollywood, pero bueno, para mí desde luego que he leído los dos, aunque el segundo no lo conservo porque se lo dejé a una amiga y nunca lo volví a recuperar. Eva, ¿te acuerdas? Vale. Bien, como digo, son 2 libros. El primero me parece mucho más interesante que el segundo, pero bueno, en cualquier caso están muy bien los dos. La verdad es que Goldman, este tío, es un escritor con un sentido del humor tremendo también, que se trasluce en cada página. Explica muy bien el proceso creativo a la hora de transformar una novela o un relato en un guión, y los problemas que se encuentra un guionista a la hora de trasladar la cosa a la pantalla, y muchas veces de tratar con los directores que en muchas ocasiones no tienen ni idea de lo que significa la estructura narrativa o los entresijos de la narración, y que al final pues es complicado discutir con ellos cuando no saben de qué están hablando. Hay un par de cosas que encuentra muy interesantes. Primero, que él como artista, como escritor, sería incapaz de dedicarse solo a escribir guiones, porque los guiones tienen unas características muy especiales que pues son complicadas para alguien que quiere escribir, y que él necesita escribir ficción. De hecho, La princesa prometida
es un guión suyo, pero basado también en un libro suyo, ¿no? Y bueno, él dice que necesita escribir otras cosas que no sean guión, que es complicado para un escritor, para alguien que le gusta escribir, dedicarse solo a escribir guiones. Y otra cosa que contaba muy divertida, bueno, es una frase que se ha citado mucho de él, que es el tema de que en la industria de Hollywood pues nadie sabe nada, es decir, nadie tiene idea de por qué las películas triunfan o no, de qué es lo que va a funcionar o no. Evidentemente, si fuera así, todos serían éxitos. Y comenta el caso de un productor que es bastante ilustrativo de esto, que le reconocía que si hubiera realizado todas las películas que rechazó y hubiera rechazado todas las que realizó, posiblemente hubiera tenido los mismos resultados que tuvo. Como os digo, un libro o dos muy interesantes, muy divertidos, muy ilustrativos de lo que era el cine pues en la época que trabajó este hombre, los 70, los 80, incluso antes, y que pues desde luego os va a hacer pasar muy buen rato. El cine, como decía antes, es un arte muy colectivo que bebe de muchas disciplinas distintas. Y evidentemente los espectadores, como somos gente diversa también, pues valoramos más o menos estas disciplinas que confluyen en el cine. Hay gente que disfruta sobre todo de una buena fotografía, de una buena música, de una buena interpretación o de lo que sea, porque todo esto es válido y todo esto tiene cita en las películas. Yo personalmente siempre he sido un tío que me he fijado más en la parte del guión. A mí, sobre todo, para mí una película buena tiene que tener un buen guión, tiene que estar bien contada. No quiere decir que la historia sea buena o sea interesante, sino que está contada de forma interesante, con una forma narrativa pues que a mí me guste, con unos diálogos a la altura y con un desarrollo de personajes pues que funcione. Que esto, al fin y al cabo, es todo, digamos, responsabilidad del guión. Por esto siempre me ha interesado, lo mismo que hablo antes del libro de William Goldman, pues leer cosas de guión, ¿no? Y cuando empecé un poquito a interesarme por el cine en serio, yo siempre pongo como punto de inflexión entre mi historia del cine y mi prehistoria En busca de la arca perdida. Yo antes siempre me gustó muchísimo el cine, pero fue a partir de En busca de la arca perdida cuando empecé a fijarme en quién dirigía las películas, quién las escribía, quién las protagonizaba. Recuerdo que cuando se anunció En busca de la arca perdida en la tele se hablaba de los creadores de Tiburón y La Guerra de las Galaxias, y yo no sabía quién era ninguno de los dos. Fue a raíz de En busca de la arca perdida cuando empecé a interesarme de quién era uno, quién era otro y de realmente quién estaba detrás de las películas. Te vas informando, en aquel momento compraba revistas y bueno, pues algún libro que podías encontrar dentro de que en España en aquel momento pues tampoco había una oferta tremenda de libros traducidos al español. Y ciñéndonos más al guión, el primer libro que compré fue este, Técnicas de guión para cine y televisión, de Eugene Bale. Tuve bastante suerte al encontrar este libro porque yo no tenía mucha idea de qué buscar, más allá de irme a las librerías y ver aquello que me daba el ojo, porque encontré un libro sobre guión extraordinario. La verdad es que luego he podido leer, que es un manual de referencia para mucha gente, en el que se explica pues, con detalle todo el proceso creativo que lleva desde la aparición de una idea hasta la plasmación de esta en pantalla tras desarrollar el guión, los arcos de narración, los desarrollos de los personajes, los diálogos, etcétera, etcétera, etcétera. Explica un poco sobre teoría del cine, evidentemente hay que saber un poquito en qué consisten los planos, las secuencias, las escenas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me pareció un libro interesantísimo que he leído muchas veces y que te enseña bastante de cómo estructurar una película y también de paso pues, a analizar si el guión de una película te parece que funciona o no. Más allá de manuales de guionista tipo Roger McKee y estas cosas que alguna gente valora, los denosta, pues este libro la verdad es que es un manual muy interesante para aficionados, para profesionales y para todo el tipo de gente que le interese mínimamente pues conocer cómo se desarrolla un guión. Los profesionales del cine o la gente del cine dicen muchas veces que una película se escribe 3 veces. Se escribe cuando se escribe el guión, se escribe cuando se dirige y se escribe cuando se monta. Lógicamente, pues como decía antes, como a mí siempre me ha interesado bastante el guión, los guiones o la estructura de los guiones o la construcción, pues el paso lógico es encontrar un libro sobre montaje y este es el que compré. Tanto el de guión como este lo compré en los 80, Técnicas de montaje cinematográfico de Karel Reisz, y como en el caso del guión la verdad es que tuve muchísima suerte porque es un libro fascinante. Este es un libro del año 60, ¿vale? Y imagino que la gente joven pensará que cómo es posible que con lo que avanza el cine en los últimos tiempos un libro del año 60 siga vigente 60 años después. Pues sí, amigos, sigue vigente pues porque, por extraño que resulte, el cine ha avanzado muchísimo en tecnología, en soportes, en efectos especiales, en muchas cosas, pero narrativamente no ha avanzado tanto.
De hecho, hay mucha gente que considera que los grandes avances narrativos en cuanto a técnicas narrativas o desarrollo de cómo contar una película, no solo una película, sino de cómo transmitir una escena, aquello que se quiere transmitir, cómo montar los elementos, los planos de forma que sea lo más significativo posible, todo esto ya se había desarrollado antes de los 60. Gente como Lubitsch, o como Eisenstein, o como Pudovkin, o como Hitchcock, o como Lang, ya lo habían desarrollado muchísimo más de lo que se ha desarrollado desde aquel 60. Hay gente que considera incluso que la llegada del sonoro fue un atraso para la narración, para el desarrollo de la capacidad narrativa de la imagen, porque evidentemente había que hacer, o que había que mostrar al espectador imágenes, montajes, secuencias de imágenes mucho más significativas cuando no había sonoro que cuando podías describir las cosas con diálogo y podías decir qué triste me encuentro en lugar de mostrar con imágenes simplemente cómo estaba de triste esa persona. En cualquier caso, evidentemente había avances desde los 60, no vamos a decir que no ha avanzado nada, pero el grueso del desarrollo del cine como herramienta narrativa ya se había producido entonces. Y por eso este extraordinario libro sobre el montaje pues tiene muchísima vigencia y desde luego entiendo que para aquellos que simplemente les guste el cine como entretenimiento pues no se van a acercar a un libro de estos, pero para aquellos que los interesa un poquito más es un libro extraordinario en el que explican, aunque el montaje es una técnica, una disciplina bastante técnica, hay mucho de saber hacer, mucho de saber contar y mucho de entender cómo funciona el público, la mente del público y cómo hay que mostrar la información de forma que la película fluya y que sea lo más interesante posible. Así que otro libro, otra maravilla de libro que desde luego os recomiendo sin dudar. A continuación os voy a recomendar dos libros de Patrick Biskind que bueno, son bastante conocidos, creo yo. El primero es este, Moteros tranquilos, toros salvajes, ¿vale? Es la generación que cambió Hollywood, el subtítulo, y lo que habla en este caso pues es de la época de cuando empezó a generarse, digamos, el cine moderno, ¿no? En la época a partir de Easy Rider, a finales de los 60, en cuando surgió una nueva generación de cineastas. Bueno, pues hablamos de Coppola, de Scorsese, de Spielberg, de Lucas, de Palma y toda esa gente que cambió el cine completamente, de cómo el cine de los grandes estudios, que ya había empezado a transformarse en los 60, en los 70 cambió totalmente, de la llegada de los grandes blockbusters y de todo lo que supuso aquella época. Biskind es un periodista especializado en Hollywood, en cine en general, y que bueno, este libro es un tochito, ya veis, muy bien documentado, con muchas anécdotas, muchas historias interesantes y que nos muestra pues cómo fue aquella transformación y cómo fue aquella época tan interesante para el desarrollo de la industria del cine. Y luego de Biskind también es un poco la continuación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sexo, mentiras y Hollywood, Miramax, Sundance y el cine independiente, y bueno, lo que habla aquí, pues eso, ya lo pone en el subtítulo, ¿no? De cómo a finales de los 80, a principios de los 90, pues la industria del cine empezó a cambiar, ¿no? Gracias a festivales como Sundance o la creación de digamos, productoras independientes, pero con cierta potencia, como desde luego era la Miramax, y que empezaron a renegociar contratos y a redefinir un poquito cómo funcionaba la industria del cine de Hollywood, sobre todo en aquella época. Otro libro interesantísimo, evidentemente nos pasamos de hablar de Lucas a hablar de Tarantino, pero que también con el estilo de Biskind, con mucha documentación, mucho cotilleo a veces, un poco de amarillismo, un poco de prensa rosa, pero la verdad es que son libros, pues eso, fantásticos para aquellos que nos gusta conocer cómo funciona la industria de Hollywood. Y si te gusta de verdad conocer la industria de Hollywood o cómo funciona la industria del cine en general, os recomiendo este libro que para mí ha sido pues revelador. El juego de Hollywood, de Jason Square. Este libro habla de cine, pero desde un punto de vista que quizá no estamos acostumbrados. Habla del cine como industria. No habla de si la película es buena, mala o no. Habla de Hollywood, pues como lo que es, aunque no acabamos de aceptarlo, como una industria en la que fabrican un producto que son películas y que su objetivo es ganar dinero. Y nos habla desde el punto de vista de cómo se producen estas películas desde el inicio hasta el final. Nos habla de todos los actores, por decirlo de alguna manera, o profesionales involucrados en esta historia, ya no solo guionistas, directores de fotografía, músicos, actores, etcétera, productores, sino también las agencias de talentos, los intermediarios, los representantes, etcétera, etcétera, etcétera. Nos habla de cómo se
tienen lugar estas reuniones en las que se decide qué película funciona, qué película no, cómo se promocionan, cómo se desarrollan, cómo se elige un actor u otro, qué importancia tiene todo esto en las partidas presupuestarias de las películas. Y bueno, en resumen, te cuenta con mucho detalle, de una forma para mí interesantísima, pues cómo funciona qué hay detrás de esas películas que vemos habitualmente y que posiblemente no entendemos cómo funcionan hasta que accedes a un material como este. Es muy muy interesante, por ejemplo, un tema del que hemos hablado muchas veces, yo he debatido muchas veces sobre él y que aquí en el libro explican claramente, que es el tema, por ejemplo, de las recaudaciones, de cómo se reparte la pasta que genera una película. Estamos acostumbrados a esta tontería de cómo ha gastado 100 millones y ha recaudado 200, hemos ganado 100, y sabemos que eso no es así, porque esos 200 pues hay que repartirlos entre mucha gente y normalmente no llegan al estudio ni siquiera a la mitad. Entonces, el juego de Hollywood, ya os digo, igual es un texto un poco más árido que leerte las aventuras de un guionista en Hollywood, pero la verdad es que es muy muy interesante. Uno puede elegir la parte que quiera, si no le interesa el tema de, no sé, de cómo funciona la parte del compositor musical o del montaje, puede dedicarse a otra parte, de interesarte o centrarse en otra parte de lo que es la elaboración de la película. Pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo, es un libro que he releído un par de veces y que conservo con mucho cariño, porque te abre los ojos respecto a cómo funciona Hollywood y te hace entender mejor muchas películas, muchos proyectos que se lanzan, y verlos con, no sé cómo decirlo, con más benevolencia, ¿no? Muchas veces criticamos lo que hacen en Hollywood, ¿por qué hacen otro remake, otra secuela? Pues lo hacen porque son empresas, grandes empresas con accionistas detrás que exigen beneficios, y coño, si haciendo un remake o una secuela vas a conseguir beneficios, pues tu obligación como director, como directivo de ese estudio es hacerlos, independientemente de lo que diga el chapa que está en Facebook mandando mensajes llenos de odio hacia ti. Entonces, el juego de Hollywood, ya os digo, en ese sentido, un libro muy 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 interesante. Y para terminar, vamos a hablar un poquito de Jurassic Park. Ya dediqué un vídeo hace un tiempo a hablar de cómo me había decepcionado la película Jurassic Park de Spielberg. Ya sé que no es una opinión muy, muy generalizada, pero a mí la película no me acaba de convencer. Y en gran medida es por esto, ¿no? El libro, la novela de Michael Crichton original en la que se basa la película. Yo tengo una edición casi como los dinosaurios, prehistórica, del año 92 creo que es. De hecho, como veis, ni sale el logo de Jurassic Park. Aquí todavía no se sabía nada de Spielberg. Bueno, sí se sabía porque Spielberg ya había comprado los derechos cuando el libro se publicó en España. Pero bueno, en cualquier caso no se promocionaba la novela haciendo referencia a la película. Pero bueno, quiero aprovechar para animar a todo el mundo que ha visto la película, que creo que habrá gente, y no ha leído la novela, para que la lea, porque la novela es extraordinaria, para mí mejor que la película, y en cualquier caso da un enfoque muy distinto y mucho más adulto a la historia que la que aparece en la película de Spielberg. Pero bueno, no se trata de hablar de la novela, sino de este libro que se publicó en aquel momento. Así se hizo Jurassic Park. Evidentemente, los que no lo visteis, pues no lo sabéis, pero el estreno de Jurassic Park en el mundo fue auténticamente abrumador. O sea, la oleada de dinomanía que sufrimos fue tremenda. Había dinosaurios por todas partes, logos de Jurassic Park por todas partes, productos asociados, merchandising, etcétera, etcétera. En ese contexto, lógicamente, pues aparecieron un montón de libros de cómo se hizo, de la película y tal, bla, 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 pero en muchos casos son, como os comentaba antes, pues libros puramente recaudatorios que se limitaban a meter fotogramas de la película y que te contaban muy poquita cosa sobre la película y sobre la producción. Evidentemente, los aficionados al cine queremos algo más, queremos información, queremos que nos cuenten cómo se gestó la película, y cuanto más texto tengan y más páginas, mejor. Y en esta línea, este libro es extraordinario, porque nos cuenta todo esto y mucho más. Tenemos muchísima información sobre la preproducción, sobre cómo se empezó a diseñar los animales que aparecerían después, de cómo Spielberg, que en un principio había elegido, lógicamente, porque era en la época que estamos era lo normal, había optado por utilizar animatrónicos y muñecos hasta que le mostraron unas demos de cómo podían quedar los dinosaurios digitales, y se quedó entusiasmado y optó por una técnica mixta. La película no todo es digital, de hecho hay poquito digital, y no todos son animatronics, pero la combinación en la película, la verdad es que funciona muy bien por esa parte. Nos habla de todo esto, nos habla de la producción, de los actores, del rodaje, aparecen numerosos storyboards de cómo se hizo la película, y la verdad es que es una gozada, es un libro muy ameno, muy interesante de cómo se rodó la película, y que independientemente de que te guste más o menos la obra de Spielberg, pues creo que cualquier aficionado al cine fantástico y al cine en general pues va a leer con muchísimas ganas y con muchísimo interés.
Y esto ha sido la lista hasta ahora, espero que no os haya hecho muy pesada, os voy a dejar en la descripción, como os digo, pues algún enlace por si queréis intentar localizar estos libros por internet, por si alguno os interesa o si no conocéis, entiendo que muchos ya los conocéis. Y bueno, simplemente esta ha sido una lista, ya os digo, como os he dicho al principio, no se trata de hablar de los mejores libros de la historia del cine, porque no lo son, evidentemente. Hay muchísimos grandes libros sobre cine que yo no he leído y evidentemente sería muy presuntuoso por mi parte intentar elaborar una lista de los mejores libros sobre cine que se han escrito nunca, pero simplemente estos son pues los libros sobre cine más importantes de los que yo he leído en mi vida. Así que espero que os haya gustado, que hayáis sacado alguna recomendación interesante y bueno, pues también que me lo comentéis en los comentarios qué os parecen estos libros, si los conocéis o si vais a intentar conseguir alguno de ellos. Así que muchas gracias, un saludo y hasta pronto.